Capítulo 3. Proverbios capítulo número 3. Si alguien conoce el número de página, pues ahí me... 577. 577. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Página 577. Bueno. ¿Mande? Es capítulo 3, versículo 1. Ahí nos va a dar una instrucción muy importante, varón. ¿Por qué? Porque mira, es como les decía, empezamos un nuevo año. Cronológicamente romano, si tú así lo quieres ver. Católico romano, por 2026. Aunque no es, como les decía ahorita, el año de la cronología original de Dios. Pero bueno, empezamos un año nuevo. Y muchos se forjan metas, propósitos. Y lo más importante, varón, es que tú aprendas a identificar cuáles son los bloqueos que existen en tu vida espiritual. Ojo, porque acuérdate que tenemos dos reinos espirituales, Dios por un lado y Satanás por otro lado. Y a quien tú le otorgues los derechos legales espirituales es quien va a tomar la dirección de tu vida. Si tú decides hacer a un lado a Dios, obviamente por dejar a Dios a un lado van a venir por automático muchas cosas negativas y muy malas, varón. Porque dejaste a Dios, el único que te puede proteger contra todo mal, lo haces a un lado. Y la misma palabra de Dios lo advierte, que ese enemigo espiritual llamado diablo o Satanás, a quien muchos tienen mucho miedo a hablar de eso, varón. Casi todas las religiones, en su mayoría todas, bueno, hasta ahorita conozco una, si acaso conozco una, que sí se atreve a enseñarte las estrategias que utiliza el enemigo espiritual para que tú aprendas a identificarlas y a vencerlas en el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Pero la astucia del diablo le dice a muchas personas, no, es que ese pastor nada más le da más honra y gloria al diablo porque nada más se la pasa hablando del diablo. ¿Estamos entendiendo, varón? O sea, es tan astuto que te revierte las cosas. Y peor aún, ¿sabes qué es lo peor? Que te deja la maldita duda. Estamos entendiendo. Ya cuando el diablo dice, no, es que ese pastor nada más habla del diablo, no habla de Cristo. Claro que habla de Cristo, pero ya tenemos a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Bueno, aquí hay muchos nuevos, el día de hoy hay bastantísimos nuevos. Entonces, por lo tanto, yo les tengo que decir que nosotros tenemos que seguir lo que la palabra de Dios nos está diciendo y aclararles que no pertenezco a ninguna religión. ¿Por qué no pertenezco a ninguna religión? Te voy a dar la razón por la cual yo no pertenezco a ninguna religión. Porque yo no necesito estar religado a ninguna otra creencia. Yo estoy, ojo, ligado directamente con Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Si tú aceptas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, tú te haces una ligadura entre Jesucristo y tú. Así como Jesucristo la tiene entre su Padre Dios y Él, Jesucristo. Entonces, si tú tienes una ligadura directa con Jesucristo, no necesitas una ligadura. ¿Estamos entendiendo? Ahí te va. A lo que yo te quiero enseñar es de que la religión es una ligadura. O sea, te van a hablar de Jesucristo y de Dios como gancho, como carnada, para que mejor lo entiendas, pero te van a meter su dogma. ¿Estamos entendiendo? Es como la teoría del sándwich. No sé si tú conozcas la teoría del sándwich. ¿Alguien conoce la teoría del sándwich? Bueno, la teoría del sándwich es, y es buenísimo para aplicarla en cualquier situación cuando tú quieras exhortar a alguien. Metes
pan y luego metes lo más sustancioso para ti y luego vuelves a meter el pan. ¿Estamos entendiendo? Lo más sustancioso quedó adentro. Entonces, las religiones lo que hacen es hablarte de Dios, pero te meten lo más sustancioso para ellos, según la religión. Por ejemplo, un ejemplo, la católica te va a meter como sustancioso su propósito de la Iglesia Católica, que es que tú quites a Jesucristo, no sea tu único Señor y Salvador. ¿O hay algún católico que tenga a Jesucristo como su único Señor y Salvador? Ninguno, varón. No sería católico si dijera que Jesucristo es su único Señor y Salvador. ¿Estamos entendiendo, varones? Entonces el propósito, así, lo sustancioso del sándwich católico es, te hablan de Dios o de Cristo, y luego te meten la adoración a vírgenes y a santos que Dios prohíbe en su palabra, porque está evidenciado en su palabra que Dios lo prohíbe, y luego después te vuelven a meter a Dios también. Quedó el sándwich adentro, varón. Está como, por ejemplo, cuando tú le vas a exhortar a una persona y no lo quieres herir, ¿qué le dices? No le vas a decir, es que eres un tal por cual. O sea, ¿por qué? Porque lo quiebras. O sea, a toda persona, cuando tú le quieras instruir algo, ojo con lo que les estoy diciendo, es un argumento psicológico muy bueno lo que les voy a decir. Háblanle siempre, oye, tú eres una muy buena persona. Sé que eres muy buena persona, pero cometiste este error. Estoy muy seguro que tú, siendo buena persona, haz de cuenta, estás acá en la tapa del sándwich y corriges ese error. O sea, ya le metiste lo del medio, ya te fuiste a lo sustancioso, que corrija un determinado problema. Yo sé que vas a terminar siendo un buen hombre, ya metiste la tapa de abajo, ¿verdad que sí? O sea, sin ofenderlo y sin hacerlo sentir mal, tú lo exhortaste. Si alguno de ustedes es padre o en un futuro va a ser padre de familia, vas a tener tus hijos, es bien importante tratarlos con mucha cautela, porque un hijo se te quiebra si un padre, en vez de amarlo, lo está regaña. ¿Sí me explico? Ahí es bien importante que a tu hijo le digas, a ver, hijo, vente, vamos a sentarnos, quiero platicar contigo. O sea, te estás dando cuenta, el hijo luego se va a dar cuenta de que tu papá quiere hablar contigo y te está poniendo atención. Los niños son muy sensibles, varón. Si ven el ceño fruncido del papá que está enojado, ellos se cierran y ya no quieren saber nada, se bloquean. Así el padre puede darle la mejor instrucción, el niño está bloqueado porque lo ve enojado. Pero cuando el papá se sienta con el niño y le dice, mira, mi hijo, es que yo quiero lo mejor para ti, eres un buen niño, pero no me gustó la actitud que tuviste. ¿Te das cuenta de la teoría del sándwich? Ahí la estoy metiendo. Eres un buen niño, ahí te la tapa. Y luego metemos lo sustancioso. No me gustó la actitud que tuviste. Yo estoy seguro, mi hijo, que si tú corriges esa actitud, vas a llegar a ser un buen muchacho. Acá estás metiendo la parte de abajo del sándwich. Ya conocen la teoría del sándwich, ¿verdad? Ahora sí. Aplíquenla. Siempre es bueno, varón. Yo sé que ustedes son buenísimos, pero todos somos humanos y nos equivocamos. Ya estoy metiendo lo sustancioso del sándwich. Muchos fracasan, muchos caen en adicción, muchos traen problemas graves, familiares, muchos traen problemas económicos. Ahí está, porque ahí está, no corregiste el problema. Mas sin embargo, yo estoy bien seguro que con Jesucristo, ya, te estoy metiendo la parte de abajo del sándwich. Con Jesucristo, tú vas a ser un excelente muchacho. Un riquísimo sándwich, para que mejor me entiendas. Quitamos lo malo y dejamos lo bueno. ¿Estamos entendiendo? Así igualmente, varones, Dios les dice a ustedes, los amo, son creación mía.
Pero no me gustó que me estén ustedes haciendo menos, adorando a otras deidades. No me gustó que si yo te estoy dando a mi Hijo Jesucristo como el único Señor y Salvador, porque de tal manera te estoy amando, que te estoy dando a mi Hijo Jesucristo, no me gustó que me lo hagas menos y te pongas a adorarle a la mamá de mi hijo que yo no te di. Yo a la mamá de mi hijo yo la escogí por pura y por santa, pero no para que la adorara, porque no es Dios. El Dios soy yo, dice Dios. Estamos entendiendo, varones, porque cuando tú empiezas a hacer lo contrario a lo que Dios te ordena, varón, pues te empiezas a dar de patadas contra Dios. Y dime, ¿cuándo le vas a ganar? Nunca. Entonces la idea es, Dios te dice, mira hijo, te amo tanto como no tienes una idea. Hay un enemigo muy tremendo, muy mentiroso. Las mentiras que usa el diablo, varón, siempre van a ser mentiras que te hacen dudar de lo que Dios te dice. Las mentiras que va a usar el diablo son bien convincentes. Por ejemplo, una de las mentiras del diablo: sí, es cierto, Dios te dio a Jesucristo, pero Jesucristo es el Hijo, ¿por qué no le pides a la mamá que es la autoridad del Hijo? Y te dice el diablo un error que cometió María en Cana, en las bodas de Cana, donde le dijo a los novios, porque estaban preocupados porque no había vino, le dijo María: no te preocupes, déjame le digo a mi hijo que les ayude. Yo sé que mi hijo les va a poder ayudar. Y va María con Jesucristo y le dice: oye, no hay vino, no los puedes ayudar. Y la regañadiza que le metieron a María: mujer, no le dijo mamá, ojo, está escrito, no le dice mamá, le dice mujer. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué estás haciendo eso si todavía no ha llegado mi hora? Pero bueno, para no dejarte en vergüenza, déjame hacer lo que tú me estás pidiendo. Para no dejarte en vergüenza. O sea, no es porque María le ordenó: convierte el agua en vino. ¿Estamos entendiendo? Jesucristo hubiera obedecido de inmediato sin replicar, si María fuera la intercesora. Pero la palabra de Dios te lo dice bien claro: hay un solo mediador entre Dios y nosotros, que se llama Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 así lo dice, no lo busquen, pero así ya lo hemos visto muchas veces. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, que dice la misma palabra de Dios, que el único mediador entre Dios y tú es Jesucristo. Entonces el diablo te empieza a meter muchísimas trampas. Y díganme si no es cierto, ¿cuántos no nos enseñaron, y me incluyo yo también, nos enseñaron a rezar? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. O sea, ya la metiste como intercesora. Si Dios te dice que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, ¿qué rayos tiene que ver María? No tengo nada yo en contra de María, pero sí tengo una fuerte bronca con el diablo, que quiere utilizar a María, que nada que ver con el asunto, para poderte quitar a Jesucristo. No le veo yo el caso. Y el diablo dice: no, es que tú traes bronca con María, no la quieres. No, espérame, María no tiene nada que ver. María falleció y está en el sepulcro, y esto está esperando la gloria en nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver María. Es el diablo que está usando aquí a María, porque sabe bien que nuestra mamá es la que nos mueve los sentimientos más profundos en nuestro corazón, varón. El mismo Señor Jesucristo lo dice en Juan 14:6, bien claro: yo soy el camino, yo soy el camino, no mi mamá.
Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No el catecismo. Y está bien claro en el libro de Daniel, capítulo número 25, libro 7, dice bien claro que en los postreros tiempos va un poder religioso a manejar todos los tiempos. Resulta que no estamos en los tiempos reales, originales, según el cronómetro de Dios. Estamos en el año 2026, porque a alguien se le ocurrió decir, a partir de la era de Jesucristo empiezan a correr los tiempos. En el año 336 después de Cristo, la Iglesia Católica decretó que empiezan los años a partir de la llegada de Jesucristo. Ay, sí, ¿cuándo acá la Iglesia Católica Romana anda acá haciendo sinergia con Jesucristo? ¿Cuándo? Si la Iglesia Romana, sin más que nada, los romanos son los que andaban persiguiendo a Jesucristo y hasta lo colgaron en una cruz. ¿Cómo van a andar ahora de muy manitos y que Iglesia Católica Romana? Pues obvio que no. Tienes que tener mucho cuidado. Yo te dije bien claro, varón, que el Satanás tiene siempre los propósitos de hacerte tropezar con mentiras y estrategias muy sutiles que tú ni cuenta te des. Aquí dice Dios, ojo, dice, honrarás el sábado como día de descanso. Guardarás el sábado como día de descanso. Yo no soy sabatista, porque el diablo luego empieza a señalar, ojo con ese pastor, se me hace que es sabatista. Yo no soy sabatista, no. Pero lo que sí sé es de que aquí Dios ordena que el sábado es un día de reposo, varón. No para que estés de santurrón sin hacer nada, no, sino como Jesucristo mismo nos enseñó el sábado, hacer todo para la gloria de Dios, ayudando al prójimo a levantarlo en el nombre poderoso de Jesucristo, varón. ¿Estamos entendiendo? No de que religiosamente no hago nada porque es sábado. No, haz todo para la honra y la gloria de Dios, aún en sábado. Así que, varones, ¿quién tuvo la osadía de cambiar sábado a domingo? ¿Quién habrá tenido la osadía? Pues la Iglesia Católica Romana. Y te lo digo igual como te lo he estado diciendo todo este momento que estoy predicando contigo, con estrategias muy sutiles. ¿Por qué cambiaron de sábado a domingo? La intención de la Iglesia Católica oculta, la intención oculta es que tú caigas en rebeldía contra Dios, que ordenó que el sábado es el día de reposo. ¿Estamos entendiendo? Pero el argumento válido que mete la Iglesia Católica Romana es: no, es que en domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo y tenemos que guardar el domingo porque el domingo fue cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. No pasa nada de un día a otro. Pues, ¿cómo que no pasa nada? No pasa nada. ¿Tú crees que no pasa nada? Si yo pinto aquí con pintura, agarro una pintura color verde, otra pintura color blanco y otro pedacito color rojo, y yo me paro arriba y ando caminando arriba, no pasa nada. Pero si el verde, blanco y rojo lo subo a un pedestal y le disparo y le pongo lumbre o la pisoteo o hago con eso, estoy faltando a la dignidad del país México. ¿Estamos entendiendo? O Italia, que también tiene los mismos colores. Lo mismo es cuando Dios ordena que el sábado es el día de reposo y tú atentas contra la dignidad de Dios y dices: no, ahora es el domingo el día de reposo. Tienes que tener... Por eso, mira, muchas empresas dicen: te doy el sábado por si acaso, te doy el domingo por si acaso. La semana inglesa que le llaman tiene el propósito de lunes a viernes para no meterte en bronca con el sábado y el domingo, varón.
Ya el sábado haz lo que a ti te dé tu gana, si tú quieres guardarlo o no guardarlo es bronca tuya. Pero las empresas, muchas empresas te dicen, yo te lo doy. Por eso ves que unos trabajan en sábado y otros trabajan en domingo, porque a unos les vale gorro lo que dice Dios y a otros no. Está bien tremendo, ¿no? Tantas cosas, hermano. Cuando entra Año Nuevo, pues me imagino que sí tuvieron la oportunidad de festejarse la entrada del Año Nuevo. Por lo general las personas lo que hacen, bueno, ustedes están aquí y son nada más ustedes, ¿verdad? Pero ¿cuántas familias no entró el Año Nuevo y lo primero que hicieron fue agarrar al primer familiar y abrazarlo? Muchos me van a decir, oye, espérame Adrián, es que eso no tiene nada de malo, que yo abrace a mi papá o a mi mamá o a mi esposo, según la mujer, ¿verdad? No sé, que tenga esposo o esposa. O a mi hijo, ¿qué tiene de malo que abrace a mi hijo en el primer segundo? Lo amo tanto. Pues lo malo es que el primer mandamiento dice que amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, espérame, hijo, espérame tantito. Eso es lo que yo hice con mis hijos. Espérenme un momento. Voy primero con Dios y con Él recibo el año. El año romano, vamos a llamarle así, 2026. Doblo mis rodillas. Ojo, es una enseñanza, varones, aunque ya pasó. Pero bueno, ya pasó. Pero tienes todo un año para meditarlo, varón. Doblas tu rodilla y le dices, Señor, gracias por todo lo que me diste en el 2024. Aún aquellas cosas que no entiendo, Señor, te doy gracias por todo eso. Porque aún los fracasos que recibí en el 2024 me sirvieron de lección como experiencia para no volver a caer. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Todos cometemos errores, todos cometemos fracasos, pero el fracaso Dios lo permite no para torturarte ni para castigarte, mucho menos, varón. El fracaso Dios lo permite para que tú aprendas una experiencia que te va a hacer crecer y madurar espiritualmente, varón. ¿Estamos entendiendo? Así que de aquí en adelante no te agüites con los fracasos, aprende de los fracasos. Me acuerdo cuando yo estaba en la preparatoria, era medio cabeciduro para las matemáticas, no me entraban las matemáticas. Pero sin embargo, si yo no pasaba matemáticas, no terminaba la preparatoria, ¿estás entendiendo? Así que, abuelita de Batman, yo tenía que aprender matemáticas. Y aprendí lo primero para poder pasar matemáticas es identificar el error que yo cometía en las matemáticas. ¿Y sabes cuál es el primer error? Y se los comparto para que ustedes también aprendan, varones. Es aprender a concentrarte. Concentrarte. Porque yo veía que otros pasaban matemáticas muy bien, varón. La única manera para no pasar matemáticas es que estés ahí sin cerebro. ¿Estamos entendiendo? Una persona sin cerebro, bueno, pues es imposible que se pueda concentrar y pasar matemáticas. Pero yo veo que todos aquí somos personas normales, varón. ¿Estamos entendiendo? Y me di cuenta que mi problema era la falta de concentración. Yo veía al maestro que estaba hablando, a lo mejor así como ustedes me están viendo que estoy hablando yo veía al maestro que estaba hablando, pero mi mente estaba en la luna, pensando en muchachas. Ya ves que pues 15 años andas como burro en primavera, ¿verdad? Entonces decía el maestro matemáticas y yo pensaba en viejas, en muchachas. Era una buen puente, ¿verdad?
Sí, puente, pues que estamos en la preciosa edad de la juventud. Bueno, yo estaba en aquel entonces, ¿verdad? Y me encantaban demasiado las muchachas, o sea, tenían muchas amistades, me encantaba demasiado. Entonces ese era mi problema. Y veía en mi salón quién era la más guapa, y a la más guapa le tiraba el perro luego. No, pues así, ¿cuándo vas a pasar matemáticas? Jamás en la vida. No, pues tuve que, estate quieto, concéntrate, si no, no pasas. Si no, las muchachas guapas van a avanzar y tú te vas a quedar de burro. Yo aprendí que nadie es burro porque reprobó. Reprobamos porque nos faltó concentración, no porque nos haya faltado cerebro, varón. ¿Estamos entendiendo? A lo mejor a ti te dijeron, eres un burro porque nunca pasaste una materia, pero no es así, varón. No pasaste la materia porque no supiste concentrarte. Entonces me concentré y órale. Es que las matemáticas es como un rompecabezas, como un laberinto. Que tienes que aprenderte el laberinto. ¿Sí o no? Tienes que mirar todo el proyecto. Todas las ecuaciones te llevan a otra ecuación y luego después a otra, así como un laberinto. El laberinto tiene muchas salidas, pero cualquier salida falsa ya no das con la final. Entonces en matemáticas yo entendí que el maestro tengo que entenderle paso por paso, paso por paso. Y si de repente no entendía eso, a ver maestro, un momentito, ¿cómo estuvo? ¿Por qué esto? Ya me apoyaba yo con él. O sea, ya estaba la concentración en todo lo que daba. Hasta que después, órale, ahora sí venga el examen. Venía el examen. ¿Y qué crees? No pasaba. Faltaba algo muy importante. Ojo con lo que les voy a decir. No pasé el examen de matemáticas porque cometí un error de distracción, si tú le quieres así, por querer terminar pronto o algo, lo que quieras así. Pero total me equivoqué. Yo estaba en la preparatoria número 15 de la Universidad de Nuevo León, allá en la Florida. Y ahí se utilizaba el sistema de que si tú reprobabas una unidad, eran 15 unidades para poder pasar el semestre. Si tú reprobabas una unidad, el lunes, o sea, yo presentaba los lunes matemáticas, los martes español, los miércoles inglés, los jueves filosofía y los viernes biología. Entonces, si yo el lunes reprobaba matemáticas, un examen de alguna unidad, por ejemplo, la unidad 1, vamos a suponer, el siguiente lunes a las 2 de la tarde llegaba a la escuela directamente a presentar la que había reprobado. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, me daban la unidad 2, que pues, tenía que avanzar el sistema. Entonces, cuando yo reprobé, empecé a querer identificar cuáles eran las fallas de mi error. Ojo con lo que les estoy diciendo. Tú tienes que aprender a identificar cuáles son las fallas que cometes, los bloqueos que te tienen atorado. Entonces, aprendí que cuando yo presentara un examen, grabarme el examen. Haz de cuenta que fotografiarlo con la mente es cuando ya empiezas tú a utilizar la mente como un pizarrón, varón, o como una cámara fotográfica. Órale, aquí está. ¿En qué me equivoqué? Me equivoqué en esta. Cuando terminaba un examen, siempre lo que yo hacía, varón, es entregaba el examen al maestro y le corría de inmediato a mi mochila, sacaba mi cuaderno y empezaba a ver la ecuación. Y detectaba, y ya me equivoqué en este. Me equivoqué. Total que cuando me tocaba recuperar el examen reprobado, me venía otra vez el problema y ya no me equivocaba.
en español, en filosofía, en biología, y entregaba el examen y córrele para el cuaderno. Y ahora le empezaba a subrayar del libro. Esto venía en el examen, le ponía una marca, EX. Ah, esto también venía en el examen, EX. Y esta me equivoqué. No pasa, bueno, que no pasa nada. Me equivoqué en una nada más. Y luego, si reprobaba, ya sabía en lo que me había equivocado. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Tú tienes que aprender cuál fue tu error para que lo corrijas. No es tanto aceptar, no, soy un adicto en recuperación. No. Identifica tus errores primeramente, varón. Acepta que la regaste, en pocas palabras. Pero ten cuidado con lo que tú confiesas con tu boca. Si yo soy un adicto en rehabilitación, entonces dice la palabra de Dios, todo lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo. Y tú estás atando que eres, en vez de decir era, o fui. Lo reconoces que lo fuiste, no estoy diciendo que no lo estés reconociendo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que confesamos con nuestra boca, varón, porque muchas veces otorgamos derechos legales espirituales al diablo sin ni siquiera nosotros saberlo. ¿No te diste cuenta que le entregaste al chamuquín ahí todos los derechos que tú mismo? Es que el diablo no va a andar con medias tazas, varón. El diablo dice, mira, el diablo te conoce la palabra de Dios al revés y al derecho. Al revés y al derecho te la conoce. Letra por letra te conoce el diablo toda la palabra de Dios. Porque por esta misma palabra de Dios va a reclamar sus derechos a Dios. ¿Estás entendiendo, varón? El diablo sabe que aquí, por ejemplo, después vemos lo de Proverbios 3. Es que Dios me mandó por otro lado. Ahí me disculpa. Apocalipsis 21, capítulo 8 y 9. Apocalipsis 21, capítulo número 8 y 9. Versículo 8 y 9. Es uno de los pasajes prohibidos en muchas iglesias, ¿no? Pero bueno, yo tengo que dar la palabra de Dios como es. Capítulo 21, versículo número 8. Pero los cobardes, fíjate desde el número 7 lo que dice, bien precioso. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Te das cuenta qué fácil es ser hijo de Dios? Simplemente aprende de la palabra de Dios, aplíquelas y aprende a vencer en el nombre de Jesucristo. Si puedes hacerlo, varón. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, ahí viene el pero, varón. Los cobardes, si saben que es un cobarde, ¿saben lo que es un cobarde, varón? Un cobarde es aquel que sabe que tiene un poderoso Señor Jesucristo y cuando se enfrenta a una situación de adversidad tiene miedo o reprueba. Por ejemplo, un ejemplo, suponiendo, alguien ha visto sombras, sí, me imagino que sí, alguien por ahí ha visto sombras, ¿verdad que sí? Y que a veces las sombras te dan miedo. Entonces, si se te aparece el diablo, suponiendo que se te aparece el diablo y te acobardas, te apanicas, o sea, el diablo se va a enseñorear sobre ti. ¿Cuál es tu reacción?
diferentes situaciones de demonios. Una vez me tocó entrar a un centro de rehabilitación y estaba un chavo tirado, así todo. ¿Sí me explico? En un centro de rehabilitación. Me vio y empezó a gritar. Y luego hablaba una señora por su boca. Imagínate si yo tuviera miedo. Ay, Jesús, María y José, como dicen los católicos. Tuvieran miedo, suponiendo. El diablo va a decir, este de cristiano no tiene ni un pelo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando se enfrentó al endemoniado aquel en la región de Gádara? Al gadareno. El gadareno era tan agresivo que hasta rompía las cadenas con las cuales lo amarraban. Vivía entre los sepulcros. Cuando llegó Jesucristo, ¿quién se apanicó? ¿Jesucristo o el gadareno? Cuando se enfrentaron Jesucristo y el gadareno, ¿quién fue el que se apanicó? El gadareno. El diablo tuvo miedo, varón. Por eso aquí te está diciendo los cobardes. Ahí está en la primera lista. Porque cuando nosotros nos equivocamos, varón, es porque le entregamos derechos legales espirituales al diablo, varón. Y cuando le entregamos derechos legales espirituales al diablo, nos equivocamos en muchas cosas que hacemos. De ahí ya partimos mal, varón. Por eso yo les estoy diciendo lo de la entrada del año nuevo, varón, de rodillas, no para que andes de santurrón. O sea, no se trata de andar de santurrón, se trata, varón, de que aprendas a empezar bien el año, porque lo que bien empieza, bien acaba, lo que mal empieza, mal acaba. ¿Estamos entendiendo? Si la palabra de Dios dice, primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Así que, hijos, háganse a un lado. A ver, háganse a un lado. Todos, quítense a un lado. Mi primer segundo del año de rodillas delante de mi Dios, dándole gracias por el año pasado y encomendándome en sus manos para lo que no sé cómo vaya a venir el siguiente año. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Excelente oportunidad ese segundo del primer año, del año nuevo, para poderle demostrar a Dios que Él es el que tú amas por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí todos aplicaron el segundo mandamiento y el primero nadie se acordó. ¿Estamos entendiendo, ¿verdad? Mínimo una oración, mínimo. En familia, estás en casa ajena, pues a lo mejor no te puedes retirar, pero ¿me permiten hacer una oración? Mínimo. O permítanme tantito, déjenme ir al baño, he perdido. Y ahí en el baño te arrodillas. Yo me acuerdo que hace muchos años tenía una novia. Hace muchos años. Y era cristiana ella. Y estábamos pasando el año nuevo en una casa de unos amigos. Y llegó el momento en que pues yo no hallaba dónde orar. Y me fui a una camioneta van que yo tenía. Abrí la puerta corrediza y me metí allí me hinqué para orar a Dios. Estaba yo orando delante de mi Dios. Era año nuevo, me acuerdo. O sea, el primer segundo se le estaba entregando yo a Dios. Y de repente escucho que abren la puerta. ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué vieja estás hablando? No, pues ¿cuál vieja? No estoy hablando con nadie, estoy orando. Perdóname. Digo, suele suceder. Todos metemos la pata alguna vez, ¿no?
Pero el mundo casi por lo general no te lo va a entender. Es más, ni los cristianos, con el perdón de los cristianos que me estén escuchando por ahí por redes sociales, ni los cristianos muchos tampoco te lo van a entender. A veces me siento como que estoy en un desierto hablando solo. Y le digo a Dios, Señor, me siento mal porque pues siento que el mundo es muy grande, pero nadie me pela. Y me dice Dios, ¿sabes qué me dice Dios? A mi hijo tampoco. Y hasta lo colgaron en un madero. Pero te recuerdo una cosa, Adrián, me dijo. Tú eres nada más un sembrador, Adrián. ¿Y qué hace el sembrador? Avienta la semilla. Caiga donde caiga. Si la semilla cae entre piedras y las aves del cielo se llevan la semilla, pues ya va con la semilla. Si la semilla cae entre piedras, pues puede que por ahí con algún polvito quiera crecer esa semilla, pero si no tiene raíz se va a secar. Con el sol la va a quemar, no tiene raíz, se seca. No hay tierra, hay piedras. Si la semilla cae en buena tierra, pero hay muchos espinos, la semilla va a empezar a germinar porque cayó en buena tierra. Pero los espinos no la van a dejar crecer y la van a ahogar y la van a secar. Y si la semilla cae en tierra fértil, completamente sin estorbo, sin piedras, sin espinos, va a crecer y va a dar fruto en sobreabundancia. ¿En cuál te identificas tú que haya caído la semilla que Dios está poniendo en tu corazón, varón? En el camino, donde las aves agarran la semilla y se la llevan, se la comen, entre piedras, entre espinos, o en tierra fértil. Eso nada más tú lo sabes. Y qué bueno, y te hago la pregunta, varón, con la única finalidad de que tú te des cuenta en qué posición estás. Si quieres que germine la semilla y dé buen fruto, quita los estorbos. ¿Qué hubo? Identifica, exactamente así es. Identifica cuáles son los estorbos de tu vida. Es una excelente manera de empezar el año, no con calzones rojos, ni amarillos, ni verdes, ni de chapulín colorado, ni barriendo la casa para la buena suerte y cosas de esas. Es más, te voy a decir como dice la palabra de Dios para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien en todo el año? Este año que acaba de empezar. ¿Quieres que te vaya bien? Te voy a decir lo que Dios nos da como instrucción para que nos vaya bien. Josué 1:8. Y es un buen reto, varón. Josué 1:8. Está como en los primeros libros de tu Biblia. Josué 1:8. ¿Se dan cuenta cómo yo vine con un pasaje bíblico y Dios me mandó por otros? Josué capítulo 1, versículo número 8. Dice, ¿qué página es? 199. 198. Ok, gracias. Nunca se apartará de tu boca, sí, fuerte. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Excelente, muchas gracias, varón. Excelente. ¿Se dieron cuenta lo que acabamos de leer? Nunca
Nunca, ¿sabe lo que significa nunca, varón? Se apartará de tu boca este libro de la ley. Por eso la Iglesia Católica Romana perseguía a las personas que tuvieran ese libro leyéndolo, aprendiendo o instruyendo. La Santa Inquisición mataba y torturaba, ese movimiento católico mataba y torturaba a todo el que estuviera aprendiendo esa palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Nunca. Y no es un libro exclusivo de sacerdotes, como dice el diablo católico mentiroso. No. Es para todos. Nunca, nunca se apartará de tu boca. ¿De dónde? De tu boca. O sea, tienes que estar confesando bendición, varón. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. No importa que el diablo te diga que eres un fanático, loco, religioso. No hagas caso, total no lo eres. Se van a burlar de ti. Es más, hasta tu propia familia te puede despreciar y abandonar y te rechazan o ser indiferentes contigo o burlarse porque tú estás leyendo palabra de Dios. Peor todavía si dices que eres un seguidor de Jesucristo o que ya eres un hijo de Dios a través de Jesucristo. Vas a tener muchas pruebas y muchas persecuciones si tú te pones a leer eso, porque el diablo sabe perfectamente que es palabra de Dios y es promesa de Dios para que te vaya bien, y el diablo no quiere que te vaya bien. El diablo lo que quiere es que tú le pidas a una virgen o un santo que el diablo inventó para que tú creas que te va bien y no conforme a lo que Dios te dice para que te vaya bien. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué el diablo inventó tantas mentiras de que apariciones de vírgenes que te dan milagros y te dan milagros, pero no es Dios, es el diablo? Para que tú confíes en el mugrero que Dios prohíbe y no en esta palabra, para que te vaya bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ojo, día y noche, día y noche. ¿Por qué crees que Dios te puso en este lugar? Porque tengas tiempo disponible, suficiente, para meditar día y de noche. No te mandó aquí para castigarte, te mandó aquí para instruirte y convertirte en una mejor persona. Eso es el propósito de Dios, para que no vivas resentido. El diablo te pone resentimiento. No, es que mis padres ya me olvidaron, se me da que mis padres no me quisieron, me vinieron y me aventaron en este lugar, es que no me quieren. El diablo te va a empezar a poner todo el mugrero, pero Dios te puso en este lugar para que tú estés preparándote para convertirte y salir de aquí como una persona cambiada, mucho mejor que el que entró. ¿Estamos entendiendo, varones? Es como un internado. Te vas a preparar y vas a salir excelente, porque Jesucristo va contigo, siempre y cuando quieras que Jesucristo vaya contigo. Porque si no va contigo, pues aquí te espero en este o en otro centro de rehabilitación después. Porque sin Cristo de seguro caes. 100% seguro que sin Cristo caes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Meditarás, o sea, puedes estar meditando. Pues sí, es cierto. Tenemos dos enemigos espirituales. Y yo decido de qué lado me quiero poner. Si me pongo del lado del diablo, pues no me va a ir bien. Tengo que tener mucho cuidado con las palabras que salen de mi boca. Si se han dado cuenta, observen. Así te la voy a poner sencillo. Así, una de las trampas del diablo. Se han dado cuenta que en la Iglesia Católica los sacerdotes dicen: vamos a rezarle a la Santísima Virgen. ¿Han escuchado esa palabra? Santísima Virgen. ¿Sí han escuchado que dicen así? Lo dicen a cada rato. La Santísima Virgen. ¿Sí sabes qué significa las palabras terminadas en ísima o en ísimo? Las palabras terminadas en ísima o en ísimo, como santísima, ¿qué significa? Ísima o ísimo significa un grado superlativo, o sea, el más alto y único, más alto. Único, ojo con la palabra, único, más alto.
Si yo hablo de un santísimo, significa que habrá muchos santos, pero hay uno que es más alto. ¿Quién es el más alto? Dios. Es el único santísimo, Dios, porque Él es el creador de todo. Entonces, santísimo Dios. Pero como el anhelo de Satanás siempre fue quitar a Dios y ponerse en el diablo, en cualquiera de las modalidades que el diablo use, vírgenes o santos o papas en el Vaticano, qué sé yo, no sé. Por eso dicen Santísima Virgen. ¿Qué es lo que están haciendo con decir Santísima Virgen? Quitan a Dios y ponen a la Virgen como lo más alto, como Dios. ¿Están entendiendo? ¿Podrá haber dos santísimos? Sería una aberración gramatical decirle a la Virgen Santísima y decirle a Dios Santísimo. No puede haber. Si la palabra Santísimo significa el más santo, pues sería una aberración decirle a la Virgen Santísima y a Dios Santísimo. Si le dices a la Virgen Santísima es porque estás bajando a Dios. ¿Estamos entendiendo? Y si dices a Dios Santísimo es porque tú lo estás honrando y exaltando, porque es el creador de todo. Y hasta el diablo tiene el descaro. El diablo tiene el descaro de proclamarse Santísima Muerte. ¿Quiénes han dicho Santísima Muerte? Muchas personas han dicho Santísima Muerte. Y como la palabra de Dios en Mateo 18:18 dice que todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, y tú andas diciendo Santísima Muerte, estás poniendo al diablo como Dios al decirle Santísima, o sea, lo más santo, que obviamente no es cierto. Obviamente que no es cierto. El diablo no es santo, es diablo. Y tú te convertirías en un demonio por andar diciendo Santísima o Santísimo al diablo, y peor aún por haber bajado a Dios de lo más alto. Entonces, varones, ¿por qué estoy diciendo yo esto? Para que si alguien de ustedes ha sido devoto de esa chamuquísima, yo diría chamuquísima, le pidas a Dios perdón y empiecen a fluir bendiciones en tu vida. O empieza a quitar, o identifica otros bloqueos también. O sea, no nada más puede ser ese el único bloqueo, puede haber muchos bloqueos. Pero como está escrito en la palabra de Dios que todo lo que se ata en la tierra, ataste en el cielo. El cielo te respeta si tú dices que el diablo es Santísima Muerte. El diablo te respeta, para ti será Santísima, pero yo sigo siendo el Santísimo. Pero tú estás fuera de mi vida. Tú estás fuera de mi reino. Entonces, se están dando cuenta, varones, cómo estamos identificando fallas que a lo mejor ya ni nos acordábamos, y que avanzábamos esta vida con el freno de mano puesto, varón. ¿Lo entendemos? Identifica las fallas, varón. Corrígelas y pídele perdón a Dios. Por último, ahí va. Hay 3 tipos de pecados. Ojo. Pecados contra tu prójimo, obviamente, si tú traicionas o tú haces un daño a un amigo o a tu novia o un prójimo. Pecados contra ti mismo. Cuando tú te metes solventes, sustancias y tú mismo te estás perjudicando. Que dices, me voy a echar un cigarrito y órale, pues, espérame. Dios te dice, espérame, plátano, pues si yo te puse los pulmones para que procesen el oxígeno a la sangre, no para que le metas cagada y media. ¿Sí me explico? Y con el perdón de la palabra. Entonces son pecados contra tu prójimo, pecados contra ti mismo y pecados contra Dios, como la idolatría, cuando tú te hincas, te postras delante de una virgen o de un santo de tu devoción. ¿A quién estás ofendiendo? A Dios, porque Dios es el único Dios, y te ordena en su palabra, no te vas a postrar
postrar delante de nadie más que de mí, porque yo soy tu creador. Por último, ahí va. Entonces tenemos pecados contra el prójimo, pecados contra ti mismo y pecados contra Dios. No vas a ir con Dios para decirle, perdóname por el pecado que cometí contra mi prójimo, ¿verdad que no? O sea, pues que el diablo te enseña que tienes que ir con un sacerdote, peor todavía, con otro pecador, un sacerdote católico que te permite tener vírgenes y santos y arrodillarte en lo que Dios prohíbe. ¿Cómo vas a ir con otro pecador a confesar tus pecados? Salud. Terminarías peor. Pecador con otro pecador es igual a pecador al cuadrado. O sea, hasta matemáticamente aquí salimos. Salud. ¿Cómo voy a ir con Dios para decirle, perdóname, Señor, por los pecados que cometí? La palabra de Dios en Mateo 5, 23 al 27, no lo busquen, pero ahí dice bien claro, Jesucristo dice, hey, no vengas al altar, no vengas a la iglesia, ven primero, subrayo la palabra, primero con tu prójimo, y ponte a cuentas con él, y luego ahora sí ven a la iglesia. Pero no vengas a la iglesia a pedirle a Dios perdón por los pecados contra tu prójimo. Pecados contra tu prójimo se resuelven entre ofensor y ofendido, varón. Ofensor y ofendido. Dios no tiene nada que ver. Arréglense, ofensor y ofendido, y ahora sí vienen con Dios. Porque el diablo ha enseñado que tienes que ir con un sacerdote o con Dios a decirle, Señor, perdóname por los pecados que le cometí a mi amigo. Los pecados contra ti mismo, eso sí tienes que ir con Dios. Pecados contra Dios y pecados contra ti mismo, esos se ventilan únicamente delante de Dios. Señor, perdóname por haber utilizado mal este cuerpo. Le metí sustancias, solventes, le metí mugrero y medio, lo rayé, lo tatué como desprecio de que tú eras el dueño de este cuerpo, templo de tu Espíritu Santo. Perdóname, Señor. Y por último, los pecados contra Dios. Perdóname, Señor, porque antes adoraba a demonios como Santa Muerte. Por ejemplo, es un ejemplo. O sea, tienen mucho trabajo, varones. Si alguien le pisa el callo con este mensaje, empieza el año corrigiendo. Corrige. No pierdas tiempo, varón. Corrige. Entre más pronto mejor. Restaura la relación entre tú y Dios. De mí te acuerdas, varón. Si no, te va a ir mucho mejor. Te va a ir muy bien. Restaura tu comunicación con Dios. Restaura tu relación con Dios. Mira, acá Dios es quien te lo dice. Yo nada más, ¿qué hicimos al principio? ¿Se acuerdan que vamos a orar? ¿Para qué? Para que Dios hablara por mi boca. Y yo lo que te estoy diciendo no son cosas mías, es lo que aquí dice. Restaura tu relación con Dios. Jesucristo lo dijo bien claro, nadie viene a Dios Padre sino a través de mí. Nadie. La pregunta del $1,000,000 es, si Jesucristo dice que nadie va a Dios Padre sino a través de Cristo, entonces ¿para qué rayos queremos una virgen o un demonio como Santa Muerte o un santo de la devoción? O sea, ¿para qué? No nos sirve de nada. No necesitas un intermediario para llegar a Cristo, entiéndelo, con esto ya termino. No necesitas ningún intermediario para llegar a Jesucristo. Jesucristo es el intermediario entre Dios y tú. Así está escrito en la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo número 5. El único intermediario, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. El único intermediario entre Dios y tú es Jesucristo. Así que no te engañe el diablo metiéndote otro intermediario para llegar a Cristo. Cristo ya es el intermediario para que tú llegues con Dios.
Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Con ese quédense. Y como dijimos ahorita hace poco, nunca se apartará de tu boca, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que allí está escrito en la palabra de Dios. Porque entonces, ojo, ahí viene la recompensa, entonces harás prosperar tu camino y todo, ojo, todo, no está diciendo algunas cosas, está diciendo todo, absolutamente todo te irá bien. Sírvanse ustedes, varones, con esta palabra, banquetazo que Dios está poniendo en mi corazón para ustedes. Hey, no soy yo, ojo, no soy yo no me preparé con este tema. Miren, no me ven con apuntes ni con nada de eso. Oramos para que Dios hablara por mi boca. Y les estoy dando lo que dice la palabra de Dios, no son cosas mías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Permanecer en Cristo se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿Cómo lo puedes en quién? ¡En Cristo fortalece! ¿Con Cristo eres más que qué? ¡Vencedor! Más que vencedor. Ustedes lo están confesando y volvemos otra vez. Mateo 18:18, que todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, y todos decimos amén y amén. Continúa diciendo Mateo 18:18, que también todo lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo también. Así que si hiciste un pacto con Satanás o con Santa Muerte o con lo que haya sido que no sea Dios, rómpelo, destrúyelo, y en el poderoso nombre de Jesucristo eres libre. Porque todo lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. Tú te desatas del diablo, rompes con todo el pacto, cualquier relación que hayas tenido con el diablo, y de inmediato empiezan a fluir las bendiciones del cielo a tu vida, varón. Entiéndelo. Mateo 18:18 ahí lo dice. ¿Estamos de acuerdo? Fuerte abrazo en el profundo amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los cuide y me los bendiga muchísimo, varones. Y estén muy bien pronto. Estén ustedes compartiendo este mensaje que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios me los cuide y me los bendiga. Un fuerte abrazo, varones. Vamos a orar para que